Hola. Encantado. Gracias. So nice to be here with all of you. It's such a wonderful church you are. Estoy encantado de estar aquí con vosotros. Sois una iglesia maravillosa. So amazing to feel the passion you have for Jesus. Y es increíble pues poder sentir esa pasión que tenéis por Jesús. And we share that with you all the way from Denmark. Y la compartimos con vosotros Gracias. desde Dinamarca. A little bit down. Un poquito más bajo. My name is Rasmus in English, or Rasmus, maybe in Spanish, or in Danish we say Rasmus. Mi nombre es Rasmus. Perdón. Y los niños pueden salir, ir a sus clases. The children. We forgot to say that the children can go to their classes. Oh, yes. Perfect. Y eso, me llamo Rasmus. Nosotros lo pronunciaremos así, Rasmus, porque nos es más sencillo. It's easier for us. Okay. If it's hard to say, you can also use my Starbucks name. Y si os cuesta decir mi nombre, también podéis usar mi nombre de Starbucks. You always have to spell your name when you're in Starbucks, Porque right? cuando vas a Starbucks siempre tienes que deletrear tu nombre, ¿verdad? And when I was in the US, Cuando estaba en Estados Unidos, I always had to spell it R-A-S-M-U-S. siempre tenía que deletrearlo porque si no sabían escribirlo. But then one day, they didn't ask me to spell it, they just wrote it. Pero un día no me dijeron cómo se escribe, simplemente el chico escribió. And then when I got the cup, it said Maximus. Y cuando recibí la taza ponía Maximus. So you can also call me Maximus. Así que también me podéis llamar Maximus si no sale Rasmus. I brought a few pictures of my family. He traído algunas fotos de mi familia. I don't have one good picture with all of us. It's hard to get with small kids. Y no tengo una buena foto de todos nosotros porque cuando tienes hijos pequeños es muy difícil conseguir una buena foto. I'm married to Pernilla. She's an awesome mother. Estoy casado con, what's her name? Pernilla. Pernilla. Yeah? Es Very una, good. es una madre fantástica She's studying to become a psychologist. y está estudiando para ser psicóloga. And we have two small sons. Tenemos dos pequeños terroristas, quiero decir, hijos. Felix, the oldest, and Lauritz, the youngest. Felix Yeah. and Lauritz. Laurix. Yeah, very good. Testing you. Ok, me está poniendo a prueba con los nombres. I myself am a former youth pastor. Yo solía ser pastor de jóvenes I'm now a Bible teacher at a school y ahora soy profesor en una escuela bíblica and doing a PhD in theology, actually in Oslo, in Norway. y estoy en Oslo haciendo un doctorado en teología. And just a few words about our Bible college, Maya Bible College. Y os quiero decir unas palabras sobre nuestra escuela bíblica. Here's a picture of our lovely school, students and teachers. Y aquí tenemos una fotografía donde podéis ver a los estudiantes y profesores de la escuela. It's a beautiful place right next to a forest and a huge river. Es un sitio precioso al lado de un río enorme y un bosque. We're an evangelical Bible school with many Bible classes. Y somos pues una escuela bíblica evangélica con muchas clases sobre Biblia. I teach the book of Romans, preaching, church theology, and so on. Y yo enseño, por ejemplo, pues la carta de los romanos, teología, la historia de la iglesia. We have around 60 students and 10 teachers. Tenemos en torno a 60 estudiantes y 10 profesores. And today I also have brought two of our kitchen ladies. Y One here, también one en up este there. viaje hemos traído a dos mujeres que trabajan en la cocina. The rest of us are students, Lo- and we have the rest of our school being in 4 other churches. Y en total son 68, algunos están aquí, pero los demás están en otras 4 iglesias con las que les hemos conectado. We have 3 different streams or classes to be part of. Tenemos como 3 diferentes programas a los que puedes pertenecer And you can take a bachelor's degree at our school in theology. y también en nuestra escuela se puede hacer un grado de teología. We have mostly Danish students, but also
a lot of internationals. Sobre todo tenemos estudiantes daneses, pero también tenemos estudiantes internacionales de otros países. So the pianist Slavik is from Ukraine. Así que el pianista que hemos visto es de Ucrania. We also have Martin here from Czech Republic. Aquí tenemos a Martin de la República Checa. We don't have anyone from Spain yet, No tenemos a nadie de España aún, but maybe some of you young people one day. pero a lo mejor algunas de las personas jóvenes escuchándonos igual un día se animan. If you know anyone that would be interested in taking half a year or 1 year at a Bible school, Y si conocéis a alguien pues que estaría interesado en dedicar medio año, un año a ir a una escuela bíblica, they're very welcome to come on an adventure in Denmark. sois muy bienvenidos a venir a una enorme aventura a Dinamarca. All right, why are we here? ¿Por qué estamos aquí? Around 2 years ago, I was contacted by my new friend, Titus. Hace un par de años contactó conmigo alguien que ahora es un buen amigo, Titus, el marido de Stephanie, pero Titus no está aquí porque se ha ido a San Feliu con un grupo de ellos. He wanted to ask me about a fellow Dane that we know here from Barcelona. Y contactó conmigo para hablarme de alguien que es danés, que era amigo mío y vivía aquí en Barcelona. And then I asked him for help. Y, o sea, contactó conmigo para pedirme un favor, ayuda, y entonces yo contacté con él para pedirle ayuda. And I asked, hey, what about if we came with 70 people to Barcelona? Oye, y le dije, ¿cómo te parecería si me traigo a un grupo de 70 personas a Barcelona? And he was like, sure, it sounds like a good idea, but that's a lot of people, so we will split you up. Y entonces me dijo, pues es una idea fantástica, pero la verdad es que es mucha gente y os dividiremos en diferentes grupos. And tomorrow we'll be at Imperfect, hearing about your work there. Y mañana, una de las actividades que tendremos es venir a Imperfect para escuchar la labor que estáis haciendo aquí. And as I believe you may have said, I didn't understand all of it, but we'll also be on Wednesday with the young people. Y como se ha anunciado antes, el miércoles el grupo estará aquí para pasar un tiempo con los jóvenes de esta iglesia. I was sitting with my Google Translator trying to understand some of the Spanish. Es que estaba ahí mirando en Google Translate a ver si pillaba algo de lo que se decía. We're just very, very thankful that we can be here getting you new friends. Y la verdad es que estamos muy, muy agradecidos por poder estar aquí y pues hacer nuevos amigos. And very excited for what this can be in the future, maybe us visiting again or you coming to visit us. Y la verdad es que me emociona pensar lo que puede surgir de esto, ¿no? Que podamos quizá venir otra vez, pues quizá para alguna iniciativa específica o que vosotros, algunos de vosotros podáis venir allí a Dinamarca. And while we're here, we'll also visit Sagrada Familia, Pacuel, and eat some paella. Y mientras, Yeah. mientras estamos aquí, obviamente, pues también iremos a visitar la Sagrada Familia, el Parque Güell y comeremos paella. All right. I love God's word, and I'm so thankful for letting me preach here. Thank you, Pastor Danny. Y a mí me encanta la palabra de Dios, amo la palabra de Dios y quiero dar las gracias a la iglesia, al pastor Dani, por dejarme predicar. And I want to share today from Proverbs 4. Y me gustaría compartir con vosotros de Proverbios capítulo 4. But before we get into the word, I want to share my story, my background, so you know who I am. Pero antes de adentrarnos en la palabra, me gustaría explicaros un poquito de mí para que sepáis de dónde vengo. I was raised in a Christian Baptist family. Yo crecí en una familia cristiana, una familia bautista. I had great parents, but they got divorced when I was 10. Mis padres eran maravillosos, pero se divorciaron cuando yo tenía 10 años. And it gave me some tough years in my life afterwards. Y eso hizo pues que pasara unos años difíciles después de aquello. I became a bully at school, fighting with the other kids. Y de hecho me convertí en un chico en la escuela que hacía bullying a otros chicos, siempre estaba peleando. I was being very provocative towards the teachers. Pues siempre estaba provocando a los profesores. I was almost kicked out of my school. De hecho, casi me expulsaron de la escuela. I was caught by the police destroying a public place for fixing trains. También una vez me arrestó la policía porque estaba destruyendo un espacio público donde reparan trenes. And in all of this mess in my life, I had no meaning in life. Y en medio pues, de todo este caos en mi vida, yo no tenía ningún propósito, no había encontrado el sentido de mi vida. I tried to fill out the hole I had in my heart with so many different things. Intenté llenar el vacío de mi corazón con tantas cosas. Entertainment, porn,
being the bully at school. con entretenimiento, con pornografía, haciendo bullying en la escuela, None of it ever satisfied my soul. pero todo aquello no llenaba mi alma. And one day I was standing at my mother's apartment balcony. Un día estaba en el balcón del apartamento de mi madre It was on the 5th floor looking out over the city. y el balcón era en el 5.º piso, ¿no? Y desde el balcón pues podías ver toda la ciudad. And I was thinking about whether I should jump out or not. Y yo estaba pensando si saltar o no, Because my life was full of sorrows and I had no meaning. porque mi vida estaba llena de dolor, carecía de sentido. In this time, church wasn't the focus of our family at all. Y en ese momento, para nuestra familia, la iglesia no era algo importante, no había cabida para la iglesia en aquella época. But I still had a connection to the church because I was a Baptist scout. Pero ¿Eh? tenía conexión con la iglesia porque yo sí que era un Boy Scout dentro de el grupo de scouts que había en la iglesia. Yeah, you know, sleeping outside in shelters, tents, making bonfires, and so on. Y seguía pues yendo a actividades que hacían como ir de excursión, dormir en la naturaleza, hacer hogueras. And then this scout friend of mine invited me into the teenage ministry of the church. Y un amigo mío de los scouts me invitó al grupo de adolescentes de la iglesia. And I didn't really want to come to the church because I thought it was boring. Y la verdad es que a mí no me apetecía ir a la iglesia, yo pensaba que era aburrido. But I came because my friend was inviting me. Pero al final fui porque mi amigo me había invitado. And there in the church, I realized there was something special about the Christians. Y allí en la iglesia me di cuenta que aquellos cristianos tenían algo especial. They were open and welcoming. Eran abiertos, me acogieron de una forma increíble They were really interested in me. y demostraban que yo les interesaba. So I kept coming to church again and again. Así que continué yendo a la iglesia. And then I kept hearing about Jesus again and again. Y claro, una y otra vez iba escuchando sobre Jesús, ¿no? And more, I remember being touched by this message about Jesus. Y recuerdo que poco a poco fui siendo tocado por ese mensaje sobre Jesús. That he actually cared about me. Y descubrí que yo le importaba a él. That I wasn't useless. My life wasn't meaningless. Me di cuenta de que yo no era inútil, que mi vida no estaba carente de sentido. But that there was a God with a plan for my life. Me di cuenta que había un Dios que tenía un plan para mi vida. I remember being moved and getting like chills down my spine. Y recuerdo que al pensar en todo eso, recuerdo cómo me emocionaba y sentía como escalofríos a lo largo de la columna vertebral. And I was like, what is this I'm feeling? Y me preguntaba, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Today I believe it was the Holy Spirit. Y hoy sé que era el Espíritu Santo. And I opened more and more up for the faith. Y empecé a abrirme más y más a la fe. I got a Bible and started reading, Me hice con una Biblia, empecé a leer and slowly I became a Christian. y con el paso del tiempo llegué a convertirme en cristiano. I became baptized, Me bauticé and I had realized that what I had been looking for my entire life was this. y me di cuenta que todo lo que había estado buscando a lo largo de mi vida era aquello. This is the thing that fit into the hole in my heart. Porque aquello era lo que encajaba en el hueco, en aquel vacío de mi corazón. It was never going to be something the world could offer me. Nunca nada de lo que el mundo me ofrecía me iba a satisfacer de aquella forma. But it could only and ever be Jesus. Solo Jesús podía satisfacerme de aquella forma. Jesus gave me life. Jesús me dio vida. He rescued me in my darkest days. Él me rescató en mis días más oscuros. And I'm a new person filled with hope. Y soy una nueva persona llena de esperanza. The old Rasmus is gone and the new Rasmus is alive. El antiguo Rasmus ya se ha marchado y aquí tenéis al nuevo Rasmus. It's no longer I who live, but Christ who lives in me. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí. And I started sharing this more and more with my classmates. Así que empecé a compartir todo esto con mis compañeros de clase Eventually, I got a calling to become a pastor. y con el paso del tiempo me sentí llamado a ser pastor, para servir como pastor. That's another story you can ask me about afterwards. Y esta es otra historia sobre la que me podéis preguntar al final. And this is the direction the Lord has given me.
Y esta es la dirección en la que Dios me está llevando, ¿no? And that's why I'm standing here today. Y por eso estoy aquí con vosotros hoy. Yes, and with that, let's open our Bibles to Proverbs 4. Y después de esto vamos a abrir las Biblias en Proverbios capítulo 4. This chapter is very important for Europeans like us. Este capítulo es muy importante para europeos como nosotros. To say it as it is, the living Christianity is in decline in Europe. Todos estaremos de acuerdo que la vida cristiana está en declive en Europa. In Denmark, we are very few Christians. En Dinamarca somos muy pocos cristianos. You still have over 70% being part of the Lutheran State Church, De hecho, sigue habiendo un 70% de la población que pertenece a la iglesia estatal, a la iglesia luterana, but only 2% go to church on Sundays. pero de hecho solo el 2% va a la iglesia el domingo. And you can be looked down upon for actually believing and following the Bible. Y de hecho la gente te mira mal cuando dices que crees en la Biblia. And I've had too many friends leave the faith. Y yo now. mismo pues tengo amigos que se han alejado de la fe, It's very tough and sad. así que vivimos una situación difícil, triste. And I believe that you have many of the same experiences here. Y creo que aquí pues más o menos vivís el mismo tipo de experiencias, ¿no? So what do we do? Así que, ¿qué hacemos en este contexto? How do we keep our faith alive here in a secular Europe? ¿Cómo mantenemos nuestra fe viva en una Europa tan secular? The Bible answers that. La Biblia responde a esa pregunta. And these chapters are like words from a father to a son. Estos capítulos son palabras como de un padre a un hijo It's words of wisdom and guidance set out of love. y tenemos palabras aquí de sabiduría y de guía que están dichas por amor. And in the same way, these words are words from God the Father to each of us today. Y en ese sentido, estas palabras son palabras de Dios, nuestro Padre, para cada uno de nosotros hoy. And we'll read the passage here today in 3 passages. Y vamos a leer este pasaje, lo dividiremos en 3 fragmentos. So I'll now read the 3 verses in English, and then you can read it in Spanish, okay? Vale, pues vamos a leer de capítulo 4 de Proverbios del 20 al 22 primero. Okay. My son, be attentive to my words. Incline your ear to my sayings. Let them not escape from your sight. Keep them within your heart. For they are life to those who find them, and healing to all the flesh. Y dice en español, Proverbios 4, 20, Hijo mío, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que digo, no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan, son la salud de tu cuerpo. Yeah. So here the father is calling the son to listen to his words. Aquí vemos al padre que le pide al hijo que escuche sus palabras. To be attentive and actually listening to the words. Le dice que sea atento, que atienda las palabras que él le está diciendo. Taking the words seriously. Así que tome esas palabras de forma Focusing. seria, Focusing on them, not letting the words escape from your sight, he says. que se centre, ¿no?, en esas palabras, que no deje, que no pierda de vista esas palabras, como dice en el versículo 21. But why would you focus so much on these words from the Father? ¿Pero por qué? ¿Por qué necesitamos centrarnos tanto en estas palabras de nuestro Padre? Because he says they are life to those who find them and healing to all their flesh. Porque, como dice en el versículo 22, dan vida a quienes las hallan y salud a nuestro cuerpo. This is amazing. God gives life. Es increíble, ¿no? Dios da vida. This book, God's words, Este libro, la palabra de Dios, it gives life to you when you read it. te da vida cuando lo lees. And it gives even more, it gives healing to all their flesh. Y no solo da vida, sino da sanidad a nuestro cuerpo. Because the Bible promises that every Christian will be healed in this life or the next. Porque la Biblia promete que todas las personas que conocemos a Dios seremos sanadas en esta vida o en la siguiente. And that is because of his living word. Y eso es gracias a su palabra viva.
And today, as Christians, we know that God's word, in a sense, is Jesus. Y hoy nosotros, como cristianos, sabemos que la palabra de Dios es Jesús mismo. He is the logos, like it says in Greek, the word of Él God. es el logos, la palabra, el verbo, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. Like the words we speak is kind of stretching out from us. Por ejemplo, a pesar de las palabras que decimos, salen y se extienden, ¿no? I'm saying something and it has an impact. Yo digo algo y tiene un impacto en quienes escucháis. In the same sense, Jesus is stretching out from the Father. En el mismo sentido, Jesús se extiende saliendo del Padre hacia nosotros. Coming out to us, having an impact in our lives. Y como sale y se acerca a nosotros, tiene un impacto en nuestra vida. Jesus is giving us life and healing. Jesús nos ha dado vida y sanidad. But it's not always easy to listen to God's word, to Jesus. Pero no siempre es fácil escuchar la palabra de Dios. No siempre es fácil escuchar a Jesús. Because there are many other voices today in this world. Porque hoy en este mundo hay muchas otras voces. Especially here in Europe where Christianity isn't as popular anymore. Sobre todo en Europa, donde el cristianismo ya no es tan popular. It's sometimes more easy to listen to voices saying you should just think about yourself. Es más fácil escuchar otras voces que dicen, simplemente piensa en ti mismo. And these other voices will slowly draw us away from God. Y estas otras voces, poco a poco, nos alejan de Dios. Therefore, he continues with the next verses, 23 and 24. Y por eso continúa con los siguientes versículos, 23 y 24. Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life. Put away from you crooked speech and put devious talk far from you. Por encima de todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Aleja de tu boca la perversidad, aparta de tus labios las palabras corruptas. So we should keep our hearts with all vigilance. Deberíamos vigilar, guardar, cuidar nuestro corazón. Sometimes it's translated, guard your heart. En algunas traducciones tenemos guarda tu corazón. Okay. You should not take your heart lightly. No deberíamos tomar nuestro corazón, pensar en nuestro corazón a la ligera, The heart is understood as the center of who you are. porque el corazón se entiende como el centro de todo lo que tú eres. And what influences do you have in your life? Piensa, ¿qué influencias tienes en tu vida? ¿Qué cosas te influyen? Who or what is forming your heart? ¿Quién o qué está dando forma a tu corazón? You should set some borders. Tendríamos que poner límites, ¿no? Say no to some of the bad influences. Decir no a malas influencias. But why? ¿Pero por qué? Because it says that the heart is where the springs of life flow. Porque dice que del corazón es de donde mana la vida. And so if you have bad influences in your life, Así que si estás rodeado de malas influencias, then you will become a bad influence yourself. entonces tú mismo te convertirás en una mala influencia. Your spring of water will become dirty. Lo que mane de ti será agua sucia. Your way of speaking about others will become bad. La forma en la que hablarás de los demás será dañina. You might cheat in your taxes. Quizá defraudarás en Hacienda You might take advantage over others in your workplace. o te aprovecharás de compañeros del trabajo. Or like it says here in the text, you'll have crooked speech or devious talk. O como dice aquí en el versículo 24, de tu boca saldrá perversidad y palabras corruptas. But if Jesus is forming your heart, Pero si Jesús es quien está dando forma, quien está moldeando tu corazón, then you will start to look more like him. entonces te parecerás más a Él. You will want to help the poor people more. Querrás, por ejemplo, ayudar más a la gente necesitada. You want to give money to the people who need it. Querrás pues dar dinero, ser generoso con personas que lo necesitan. You'll forget yourself more and just want to think about others instead. Dejarás de pensar tanto en ti y empezarás a pensar más en los otros, Just like Jesus. tal y como Jesús hacía. And for me, when I was a teenager, and when I was being the bully in school,
porque pienso en los días en los que yo era adolescente y yo hacía bullying a otros chicos en la escuela. I was changing when I became a Christian. Mirando atrás, me di cuenta cómo cambié cuando empecé a seguir a Jesús. I did not become perfect at all, I must say. Obviamente, no dejé de ser aquel Rasmus para ser un Rasmus perfecto, But I did change. pero sí cambié. And my classmates were confused. Y mis compañeros de clase estaban confundidos. I remember one day I was helping out one of my classmates with a duty at the school. Me acuerdo que un día estaba ayudando a un compañero de clase con unos deberes que teníamos para clase. He had to clean something, but he had to go, so I helped him. Bueno, eran unas tareas, tenía que limpiar algo y yo le ayudé. And then he asked me, Rasmus, why are you all of a sudden nice to people? Y me dijo, Rasmus, ¿por qué de repente eres agradable con la gente? Remember, I was the bully before. Porque recordad que yo era el que iba haciendo bullying en el cole. And in the beginning, I didn't really know what to answer. Y al principio no sabía bien qué responder. But I realized more and more that I think this is because of Jesus in my life. Pero me fui dando cuenta que eso era porque Jesús había entrado en mi vida. He had a great influence in how I lived my life. Él estaba teniendo un impacto en cómo yo estaba viviendo mi vida. Jesus was in my heart, and from that, my life flowed. Jesús estaba en mi corazón y de mi corazón manaba vida hacia los demás. All right, let's read the last passage together, verse 25 to 27. Y vamos a leer los últimos versículos del 25 al 27. Let your eyes look directly forward, and your gaze be straight before you. Ponder the path of your feet, then all your ways will be sure. Do not swerve to the right or to the left. Turn your foot away from evil. Pon la mirada en lo que tienes delante. Fija la vista en lo que está frente a ti. Endereza las sendas por donde andas. Allana todos tus caminos. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Apártate de la maldad. So here God is saying, focus on your direction. Así que aquí Dios está diciendo, céntrate en la dirección a la que vas. Where has God called you to go? ¿Dónde te ha pedido Dios que vayas? Then go in that direction. Bueno, entonces ve en esa dirección. And maybe you don't know what specific direction to go in always, Y quizá no siempre sabemos en qué dirección concreta ir, but you always know like the general direction pero sí sabemos la dirección general en la que debemos ir, ¿verdad? that you're called to love God and love people no matter what. Que estamos llamados a amar a Dios y amar a las personas, pase lo que pase. To share the gospel about Jesus to people, Estamos llamados a compartir las buenas noticias de Jesús con la gente que nos rodea. then go in that direction. Entonces, ve en esa dirección. And you should ponder the path of your feet. You should. Ponder the path of your feet, Sí, like it says. y deberías reflexionar en el camino que estás haciendo. Think about the next step and the next step with your feet. Párate a pensar qué pasos estás dando con tus pies. Think about your life's direction. Piensa en la dirección que está tomando tu vida. And if you choose God's direction for your life, Y si escoges la dirección en la que Dios te dirige tu vida, then the promise is here that all your ways will be sure. aquí la promesa que tenemos es que todos tus caminos serán establecidos. Otras traducciones dicen firmes, seguros. This does not mean your life will always necessarily be easy, Y eso no quiere decir que tu vida siempre será fácil, but rather that there's one protecting you. pero lo que sí significa es que habrá alguien protegiéndote. He is taking care of you and knows what's best for you. Dios te está cuidando y Él sabe lo que es mejor para ti. And so, verse 27 says, do not swerve to the right or to the left, turn your foot away from evil. Y en el versículo 27 dice, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra y apártate de la maldad. So keep going in God's direction. Así que continúa yendo en la dirección que Dios te ha mostrado. But reality is that often we fail in this. Pero la realidad es que muchas veces fracasamos, no nos sale ir en la dirección que Dios nos marca, ¿verdad? None of us protects our hearts perfectly. Y ninguno de nosotros protege su corazón de forma perfecta. None of us will stay 100% on the path. Ninguno de nosotros está en el camino que Dios nos marca
en todo momento, a todas horas. Except there was one, Pero sí hubo uno, ¿verdad?, and que his fue name capaz. is Jesus. Y su nombre es Jesús. And because of him, we are now forgiven. Y gracias a Él ahora somos perdonados. Because of his death on the cross in our place, we will never be too bad for God. Y por su muerte en la cruz, nosotros nunca seremos demasiado malos para Dios. He will always be ready to receive us again. Él siempre está y estará dispuesto a recibirnos de nuevo. And he will love us even on our worst days. Él nos ama incluso en nuestros peores días. So maybe here at the end in my sermon, Así que y ahora que estamos llegando al final, we could think about this. quizá podríamos pararnos a pensar en lo siguiente. How can we let this gospel truth form our hearts more? ¿Cómo podemos dejar que estas buenas noticias del Evangelio moldeen más nuestro corazón? How can we practically set borders for the bad influences? ¿Cómo podemos de forma práctica poner límites para que las malas influencias no nos influyan? What can you do in your life to go on God's path? ¿Qué puedes hacer en tu vida para ir por ese camino que Dios te ha marcado? How do we keep loving Jesus because he is so amazing? ¿Cómo podemos seguir amando a Jesús? Porque Él es increíble. Okay, let's pray together. Vamos a orar. Lord Jesus, we love you. Jesús, Señor Jesús, te amamos. We thank you that you give us life and healing. Te damos gracias porque nos das vida y nos das salud. We thank you that you never leave us and you're always there for us. Te damos gracias porque nunca nos dejas y porque siempre estás ahí con nosotros. We pray that you will be the one forming our hearts and not anything else. Te pedimos que seas tú quien moldee nuestros corazones, que no sea nada más. I pray for this church and I'm thankful for this church. Te pido por esta iglesia, te doy gracias por esta iglesia. I pray that you will bless them to be a good and healthy church in love with you. Y te pido que puedan ser una iglesia sana y enamorada de ti. I pray that you will give them courage to speak about you, Jesus. Te pido que les des valentía para hablar de ti. I pray that you will give them wisdom to know how to do this. Y te pido que les des sabiduría para que sepan cómo hacerlo. And we pray for many, many people here in Castel del Fels to meet you, Jesus. Y te pedimos, Señor, que muchas personas de Castelldefels lleguen a conocerte. We pray for a revival here in Castel del Fels. Te pedimos por un avivamiento aquí en Castelldefels. Come with your Holy Spirit and lead people to you, Jesus. Que tu Espíritu Santo lleve a personas a tus pies, And we Jesús. pray that everyone here in this church will have the courage to share about you. Y que cada una de las personas que están aquí en esta iglesia tengan la valentía de hablar de ti. And we pray that you will give open doors to many, many people. Y te pedimos que abras las puertas para que lleguen a muchas personas. Pray that you will help us set borders for our hearts Te pedimos que nos ayudes a poner límites alrededor de nuestro corazón and that you, Holy Spirit, will speak directly to each one of us now. y que tú, Espíritu Santo, hables de forma directa a cada uno de nosotros ahora. That you will tell us maybe one thing in each of our lives that we need to change. Que nos digas al menos una cosa a cada uno de nosotros que necesitamos cambiar. Where you're calling us into a deeper relationship with you, Jesus. Y Señor, ayúdanos a tener una relación más íntima contigo. We love you, Jesus, and we pray in your name. Te amamos y te pedimos estas cosas en tu nombre. Amen. Amén.